Yo soy tú mismo. Escuela de Sabiduría de la No Dualidad. Grupos de estudio y prácticas de las enseñanzas. Info hola @yosoytumismo.com. Entonces vamos a reflexionar juntos sobre esto porque me parece un tema radicalmente fundamental en este camino, en estas enseñanzas, ¿no? Y creo que puede ser muy valioso para todos el que podamos reflexionar juntos sobre esto. Mirad, en realidad, o en apariencia, la duda tiene su lógica. Si deseamos trascender el ego, ¿no sería mejor que ignorásemos todo lo relativo a la mente egoica y nos centrásemos directamente en el ser? Son preguntas que está bien que nos hagamos. ¿No corremos el riesgo de fortalecer al ego si le prestamos atención, incluso con la intención de deshacerlo? Es una inquietud que entiendo que es comprensible. Y de hecho además forma parte de los sutiles engaños que este propio ego teje. Así que quisiera comenzar hoy en la respuesta a este hermano con algo que entiendo que es bastante fundamental. Primario. El ser es lo único real. Es aquello que jamás, que realmente jamás desaparece, no está influenciado por cambios, no es alterable, sino que es todo lo contrario, es inmutable. Llámalo ser, llámalo presencia, llámalo conciencia, llámalo espíritu, da igual. Permanece siempre inmutable, más allá de cualquier tipo de apariencia. Entonces, desde la visión de la no dualidad de estas enseñanzas, ya somos eso que buscamos. Sin embargo, aunque el ser es nuestra verdadera naturaleza, en lo que es nuestra experiencia cotidiana, parece que estamos identificados con pensamientos, ¿verdad? ¿Eh? Parece que nos identificamos con estados emocionales, ¿verdad? Parece que hay una historia personal de quién soy, de dónde vengo, de lo que fue mi trabajo anterior, del trabajo donde estoy ahora, de las parejas que tuve. Parece que todo eso está como hilvanado y nos hace tener un sentido muy claro de cuál es mi persona, de a dónde voy, de dónde vengo. Y aquí es donde está precisamente el gran juego del ego. Ese sentido falso de identidad que nos hace creer que somos seres carentes, vulnerables, separados. Ahora bien, si el ser es nuestra realidad y el ego no es más que una ilusión, ¿por qué tendríamos que tomarnos la molestia? ¿Por qué tendríamos que tomarnos la molestia de mirar la mente y examinar los pensamientos? ¿No sería mejor que le diéramos la espalda al ego y sumergirnos en la contemplación silenciosa del ser? Y sí, está claro que esto es lo que tratamos de poner primero en este camino, sí. Pero observemos cómo luego es nuestro día a día. ¿Cuánto tiempo pasas en una atención prístina a tu propia conciencia sin que aparezca ni un solo pensamiento ni una sola emoción? ¿Y cuál es el porcentaje de tu vigilia en el que lo que ocurre es lo contrario? Seamos honestos. Y aquí la respuesta es paradójica. Es decir, para poder entregarnos completamente al ser, necesitamos primero reconocer todo el entramado de autoengaños del propio ego. Necesitamos ver las trampas, incluso las más sutiles, que nos están atando a la identificación con la mente. Porque sólo así vamos a poder soltarlas de una manera definitiva. Y les voy a poner un ejemplo que para mí fue radical. O sea, cuando mi maestro me puso este ejemplo, me cayeron, como dicen los mexicanos, 20 veintes, ¿no? De golpe, ¡prof! Que mira, imagínate que estás en una habitación a oscuras. Es un ejemplo muy sencillo, no tiene, pero si te toca y te cae la ficha. Imagínate que estás en una habitación completamente a oscuras.
¿vale? Y abres un poquito la persiana y está como en penumbra. Es oscura, pero una cierta penumbra. Y de repente ves algo como al fondo de una habitación, intuyes algo que te da susto, que te da miedo, ¿no? Te sobrecoges, te tiembla todo, ¿verdad? Hay como una sombra aterradora ahí en esa habitación. Quizás parezca un monstruo. Bueno, a todos nos ha pasado esto a lo mejor de pequeños. Yo tenía una mecedora de mi abuela en la habitación donde mi madre colgaba la ropa. Alguna vez lo he contado en algún satsang. Y a mí me parecía que había un payaso con una mirada tenebrosa cuando tenía 4 o 5 años. Estaba convencido, ¿eh? Entonces uno podría pensar, mejor no mires hacia allí. Porque si me fijo en el monstruo, lo que voy a hacer es darle realidad y entonces va a crecer mi miedo. ¿Verdad que podríamos pensar esto? ¿Verdad? Sin embargo, la solución real no es seguir evitando mirar, sino encender la luz. Es lo que yo hacía. Me levantaba corriendo como si no hubiera un mañana, llegaba, tocaba el interruptor, que además no tenía detrás de la almohada, lo tenía al principio de la habitación, digo, cachis en la mar, ¿cómo han hecho este cuarto? Yo de alguna manera pensaba esto en mi niñez, ¿y por qué tengo que tener tan lejos la luz? Pensaba. Y cuando tocaba la luz, me volvía a meter en la cama, me agarraba a la sábana, miraba, y yo, la bufanda con el gorrito del no sé qué, y allí, esto no, y sentía un gran descanso. O sea, al iluminar el cuarto, ¿qué es lo que vemos? Que aquello que temíamos, en realidad era nada. Como digo, tal vez una silla con un abrigo colgado, o una simple sombra a veces proyectada por el árbol que está afuera, o cualquier cosa. Una simple sombra sin sustancia propia. Entonces la oscuridad, que es el no mirar, el no ver claramente, le daba un poder ilusorio a lo que era nada, a lo que realmente no tenía ningún tipo de sustancia ni nada. Pero el no mirar, el no encender la luz, el no ver claramente qué es lo que había ahí, mantenía la ilusión vigente de que había algo aterrorizante, algo muy temible, que podría acabar conmigo. Y sin embargo, la luz de la observación clara lo disipa. Bueno, pues del mismo modo, los pensamientos y los engaños de ego son como sombras en la mente. Si rehusamos mirarlos, continúan operando desde la oscuridad como si fueran reales para nosotros, porque hemos creído y querido verlos así, asustándonos, ¿no? Desde el inconsciente o desde el subconsciente. Pero cuando los miramos de frente, con la luz bien encendida de la consciencia, de la presencia viva en nosotros, del espíritu, descubrimos su total insubstancialidad. O sea, es que no tienen absolutamente nada de real. Así que vamos a tomar un instante. Y aquí ahora os invito a que cerremos unos instantes nada más los ojos para respirar profundamente. E imaginemos encender esa luz interior. Permite que la suave claridad de la conciencia llene de luz tu espacio interno. Observa qué sensación te trae reconocer que nada que veas en tu mente, nada de lo que puedas ver en ella, puede cambiar la luz que lo ilumina. Cualquier miedo,
cualquier deseo, cualquier duda, cualquier inseguridad, son incapaces de afectar en lo más mínimo a la luz que las contempla. Bien, puedes abrir tus ojos. O sea que el ego es muy astuto. Podríamos decir que es un experto ilusionista. Lleva mucho tiempo, vidas y vidas y sueños de vida, perfeccionando el arte de distraernos de la verdad. Si nota, como se está pasando a varios de vosotros, que empezáis a inclinaros un poco más hacia la luz del ser, no duda en cambiar de táctica. ¿Para qué? Para camuflarse. Y empieza a susurrarnos argumentos aparentemente muy lógicos o quizá muy espirituales para que no sigamos adelante mirando por ahí. Porque nos ha dado miedito ver determinada cosa o intuir que esto pueda conllevar una mayor deconstrucción de ese falso yo, y ego nos promete seguridad. Es una falsa seguridad, siempre. Con lo cual, la idea de que mirar la mente refuerza el ego es uno de los posibles susurros más astutos que la propia mente ha generado. Y aquí conviene aclarar algo. ¿Qué es lo que entendemos por mirar la mente? Porque hay dos maneras muy diferentes de hacerlo. Y creo que esto, fijaros que hemos hablado, ¿no?, en la escuela de todo esto, quizá no lo hemos aclarado lo suficiente. Bueno, en los experienciales sí, porque cada momento surge esto, pero vamos a hablar de cuáles son las dos maneras de mirar la mente. La primera manera de mirar la mente es mirar la mente con los ojos del ego. Y esto equivale a analizarnos con culpa, o analizarte con juicio, o analizarte desde o con el miedo. Es cuando empiezas a tratar de resolver en tus pensamientos con angustia, o a catalogar cada error, o a obsesionarte con lo mal que estoy, o cuando te enganchas en algún tipo de drama de lo que estás viviendo, o de lo que te está afectando, o de lo que estás sin resolver en tu matrimonio, o con tu hijo, o en tu trabajo, o porque no tengo pareja, o por lo que sea. Cuando te empiezas a enganchar en ese drama que la misma mente produce, claro, desde luego esa mirada egoica sí que puede fortalecer al ego. Claro, porque en lugar de liberarnos, lo que hace es hundirnos más y más en la identificación y en la confusión. Es como si te miras en un espejo que está deformado, ¿no? Puede llegar un momento en que te termines creyendo más que eres el reflejo de esa distorsión que no la imagen que tú has visto a lo mejor en un espejo que esté bien. Bien. Pero luego hay otra manera de mirar la mente. Y es la manera de mirar la mente con los ojos, con la luz de la consciencia, de la presencia o del espíritu, como le queramos llamar. Y esto es observar sin juzgar, con la luz serena de la verdad a nuestro lado. Y a veces creemos que, pero de alguna manera tendré que juzgar lo que veo para saber qué es lo que veo. La visión de la presencia es omnicomprensiva. Tú te cuentas que tú necesitas sacar alguna conclusión para entender algo, ¿no? Cuando tú miras algo, ¿no te ha pasado alguna vez que de repente estás muy atenta o muy atento a algo que está pasando en ti y de repente hay como un, ahora entiendo, ahora... ¿Y cómo has hecho tú para que ese entendimiento se haya producido?
Lo que pasa es que a este ego le encanta arrogarse y apropiarse de todo entendimiento. He comprendido, he decidido, he pensado, he respirado. Ni respiramos por nosotros mismos, ni hacemos nada para que ningún pensamiento llegue a nuestra mente, porque todos llegan solos y luego decimos a los microsegundos posteriores, yo he pensado, yo he decidido, yo he respirado. No. Por eso esa mirada, que es inteligente, porque es la mirada del espíritu en ti, no necesita que tú saques juicios o hagas juicios con respecto a lo que estás mirando. Y esa mirada que mira con la antorcha de la consciencia, ese mirar junto con el ser que realmente somos, es lo que hacemos cuando nos aquietamos mentalmente lo suficiente como para contemplar algo sin la intención de cambiarlo, de mejorarlo, de arreglarlo, de que me permita entonces conseguir no sé qué. No, solo quiero comprender profundamente y le pido al ser de mi corazón con todas mis fuerzas, permíteme, revélame todo lo que tenga que ver aquí, todo lo que sea necesario que yo comprenda aquí. Y cuando asumimos el rol de observador desapegado, o mejor dicho, cuando permitimos que el espíritu o la consciencia en nosotros mire, y lo sabes porque no estás analizando, porque no estás queriendo cambiar algo, porque no estás mirando desde el miedo a que eso desaparezca, no, es una mirada limpia, quieta, serena, pausada. Cuando permitimos que entonces sí el espíritu mire lo que pasa en cada pensamiento, para que sea visto por lo que es. ¿Qué es lo que es cada pensamiento? Una forma pasajera, un movimiento de energía mental que no tiene realmente no tiene el poder de afectarnos en lo profundo. Bueno, pues esta forma de observar no refuerza el ego, sino que lo que hace es desenmascararlo. Es como mirar al ilusionista este que os contaba creo que el otro día, ¿no? Que me puse a mirar a un mago y estaba alucinado creyendo que realmente que no era un truco, ¿no? Lo típico, ¿no? No está haciendo un truco, ¿no? Y mi padre me decía que sí que es un truco, que no. Hasta que vi el movimiento, ese movimiento de meter la carta en la manga de una manera muy rápida. De repente me quedé mirándolo, repasé en mi mente lo que había percibido hasta que me hizo clic. Entonces, cuando tú miras a un ilusionista, por ejemplo, desde detrás del escenario, ¿qué pasa? Descubres el truco. Y cuando descubres el truco, el poder aparente que tenía el ego desaparece. En cuanto vemos cuál es el truco que estaba usando, automáticamente se cae. Cuando tú te das, por eso hablamos siempre del valor oculto, de la ganancia oculta. Cuando tú te das cuenta el para qué te estabas queriendo sentir mártir, o el qué es lo que estabas ganando a la hora de seguir haciéndote la víctima con tu pareja, o considerándote alguien que ya no puede hacer no sé qué, cuando tú te das cuenta de que eso te ha estado dando toda la gasolina para sentir quién eras, y de repente ves que era una farsa, que era algo que solo estaba generándote más y más dolor, cuando lo ves de verdad, eso se cae. Con lo cual el matiz clave aquí está en con qué identidad estamos mirando. Si me considero el yo separado o el yo pequeño, tratando de arreglarme a mí mismo, pues probablemente mirar la mente se vuelva un bucle interminable de análisis, de autocrítica, ¿verdad? Es el ego analizándose a sí mismo. Es como encargarle al zorro que cuide del gallinero. ¿Qué crees que va a hacer? ¿No? Ahora, si me paro realmente en la presencia que observa, esa presencia, que en última instancia es la luz de mi ser, la luz del ser, entonces la observación no va a conllevar crítica, ni apego alguno. Es una mirada iluminadora, que lo que hace es revelar lo falso sin atacarlo, sin querer destruirlo. Y bajo esa luz, queridos hermanos, todas las capas del autoengaño se van deshaciendo naturalmente. Entonces, vamos a ver por qué es imprescindible esta fase de reconocimiento de las trampas del ego.
Algunos caminos espirituales lo llaman el darse cuenta, ¿no? Otros hablan de la autoconciencia, ¿eh? Recuerdo también un programa que hice hace muchos años que se llamaba El Piloto, que era el autoaclaramiento. Al final, ¿de qué estamos hablando? No de empezar a hurgar morbosamente en nuestros defectos, ni tampoco de fomentar una especie de autovigilancia que sea tensa y... No, más bien es una exploración serena y valiente de todo aquello que hemos creído ser, pero que en realidad no somos. ¿Y para qué? Para soltar el grado de realidad que le hemos conferido a esa ilusión. Para soltar completamente la ilusión de que eso realmente tiene poder sobre mí. Mirad, hay una hermana de la escuela que le gustan las chicas, ¿no? Pero toda su vida ha tenido un gran complejo por el hecho de que le gustaran las chicas y que no quisiera tener relaciones con chicos. Y hace cuestión de un par de semanas, en una sesión que tuvimos, que era como la 7ª o la 8ª de estar viendo qué valor le daba a ella a todo esto, por qué le hacía sentirse cuestionada, por qué le daba vergüenza acercarse a comprar a las tiendas, porque vive en un pueblo bastante retirado en México. Llegó un momento en que vio claramente que lo que estaba alimentando ahí, la gran ganancia oculta que ella había alimentado, era la vergüenza que había sentido desde muy pequeñita de no ser lo suficientemente buena hija para su padre, y que por lo tanto se dio cuenta de que creía que nunca iba a ser suficientemente buena para su padre y sí para su madre, y que por lo tanto ningún hombre la iba a poder amar, y empezó a ver todo el entramado con una gran claridad. Cuando lo vio claramente, ¿qué pasó? Pues algo que podemos recordar como una verdad absolutamente liberadora para todos nosotros. Y es que lo falso, lo que es falso, no soporta la luz de la verdad. Si tú tienes una habitación que está oscura, la habitación nunca está llena de oscuridad. Lo que hay es una falta de luz. Tú no puedes llenar una habitación de oscuridad. En cuanto bajas la persiana o enciendes los interruptores, ¿dónde está la oscuridad? Si la oscuridad hubiera sido algo real, estaría allí en algún rincón, ¿no? Moviéndose, tal. No. Cuando tú abres las persianas, son las 8 de la mañana, tienes tu habitación completamente tapiada, con todo cerrado. Llegas y haces raca, 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 y bajas todas las persianas y se llena de luz. ¿Dónde está la oscuridad? Desaparece. Porque si algo es verdaderamente ilusorio y carente de sustancia real, como lo es el ego, entonces mirarlo con honestidad, ¿qué es lo que va a hacer? Que se desvanezca. En cambio, si evitas mirar porque te da miedo, porque te cuentas cualquier cosa, el engaño va a continuar operando. Sé que es un poco irónico, pero el ego nos convence de no me mires que me harás más fuerte. Cuando en realidad lo que no quiere es ser descubierto, porque al ser descubierto lo que hace es perder todo su poder. Pensad, por ejemplo, en algunos de los... Os voy a contar algunos de los autoengaños más sutiles que el ego suele emplear. Son en realidad ideas o creencias o actitudes que son tan refinadas que a veces se cuelan en nuestro camino espiritual disfrazadas de verdad. Por ejemplo, yo ya soy muy espiritual y el ego no tiene nada más que enseñarme. Eso nos lo han dicho así de veces. Yo ya, ¿sabes? He llegado a un punto, he recorrido tantos caminos en mi vida, he practicado tanto, ¿no? Que yo ya, ¿qué me va a contar a mí del ego? ¿Para qué tengo ya que interesarme más por la mente? Me voy a enredar más, ¿no? Esta trampa que le sucede, como decía, a muchos
estudiantes avanzados, tras años y años de trabajo interior, aquí la persona, ¿qué es lo que siente? Siente que ya sabe, teóricamente, que solo el ser es real, ¿no? O que se ha sumergido, por decirlo así, y ha quitado en un cierto silencio, y que la mente, pues, ya le ha empezado a hacer creer que ya es un silencio lo suficientemente profundo. Él saca esa conclusión porque le viene bien, ¿no? A Ego le viene bien que tú saques la conclusión de que ya estás un poco más allá del bien y del mal, y que ya tu mente está lo suficientemente quieta, y que yo ya no necesito mirar más lo que Ego está haciendo en mí, porque es una ilusión, etc. Bien. La forma en la que las vasanas operan en este tipo de personas cuando argumentan esto, y cómo las creencias que le hacen ver un mundo muy particular terminan gobernando su percepción, hacen que comience a descuidar la práctica humilde de observar su mente. Yo ya, como he notado un cierto grado de quietud dentro y ¿para qué voy a estar mirando eso si eso me va a distraer? O si yo ya lo he vivido lo suficiente, o ya miré mucho, ¿no? Pues puede que empiece a descartar rápidamente cualquier incomodidad emocional con el pensamiento de esto es una ilusión, no importa. Pero ¿sabéis qué? En realidad, si esa emoción, la que fuera, ¿no? Angustia, miedo, duda, lo que fuera, si esa emoción ha surgido en esa persona, es porque algo en su mente aún la sostiene. Por lo cual, creer que uno está más allá de ego, cuando aún hay reacciones. ¿Qué dice Robert siempre? ¿Cuándo fue la última vez que te molestaste por algo? Esta pregunta es uno. ¿Cuándo fue la última vez que te inquietaste por algo? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste inseguro? Si eres realmente honesto, te vas a dar cuenta de que ¿cuándo fue la última vez que sentiste tristeza o enfado? Es un autoengaño muy sutil. El ego adora, pero adora, cuando llegas a esa conclusión de ya no necesito mirar nada más. ¿Por qué? Porque entonces, oculto tras esa falsa seguridad, él puede seguir maniobrando sin ser visto. Y la persona que tal vez ignore pues pequeños arranques de impaciencia o ciertos pensamientos de superioridad, ¿no?, va a verse dominada por lo que todavía está operando, como decíamos antes, desde lo profundo. Con lo cual el ego se cuela por la parte de atrás, quizá disfrazado de maestro, quizá disfrazado de yo ya tengo mucha experiencia, y el antídoto, de verdad, el único antídoto ante esto es preserva la humildad hasta el final. Preserva el no sé hasta el final. Preserva una verdadera mentalidad de principiante hasta el final. Y por supuesto, como estamos diciendo, la disposición constante a examinar cualquier rincón de tu mente donde la paz no sea plena. Porque si realmente no queda ego, esa observación te va a confirmar que hay una paz que se sostiene pasando los meses. Fíjate que no digo los minutos, porque puedes tener un día, ¿no?, que sea un cielo abierto y que todo... No. Que pasen meses, no me he molestado ni una sola vez, no me he inquietado ni una sola vez, no siento ninguna inseguridad. Pero si la hay, cualquier forma de alteración interna, lo mejor es descubrirlo. No fingir que eso no está. Bien. Un segundo autoengaño muy importante. Dice ego, ¿no?, en nosotros, ¿no?, en algún momento de nuestro camino. Si niego o reprimo este pensamiento negativo, desaparecerá. ¿No? Y este es un engaño clásico. Suponte que surge en ti un pensamiento de enojo, de enfado, ¿no?, o un juicio hacia alguna persona que conoces. E inmediatamente salta una voz espiritual que dice: no deberías pensar así, eso no está bien. Mejor no alimentes esa negatividad. Bueno, a primera vista suena sensato, ¿no? Pero si no alimentar se interpreta como reprimir,
empujar el pensamiento a un rincón y fingir que no estuvo, lo único que hacemos ahí es meter el polvo debajo de la alfombra, ¿no? Y el ego se fortalece justamente con esa represión. Porque lo que negamos se queda en la sombra, operando desde el inconsciente, operando desde el cuerpo causal. Y quizá más tarde ese enfado o ese enojo reprimido se empieza a proyectar en otra persona, en otra situación, en otra forma de enfermedad, en un estallido emocional aparentemente injustificado. Con lo cual la alternativa es mira directamente el pensamiento o la emoción desde la presencia y reconoce, sí, en mi mente ha aparecido esta ira. Sí, en mi mente aún está este miedo. Sin dramatizar, sin condenarte por eso, simplemente verlo. Y en ese acto de apreciación, mejor dicho, de aceptación consciente, ya empieza a disolverse. Mira, incluso recuerdo un tiempo en el que tenía conversaciones conmigo mismo, estando solo. Mi madre abría la puerta de la habitación y decía, estás como una cabra, hijo. Mira que mi madre estaba en una orden mística desde muchos años y en un grado muy alto, llevaba 20 años en un trabajo muy importante, pero la cuestión está de mirar la mente, de comprender cómo pensamos, tal, lo veía como una cosa que ella estaba siempre yo soy, pero el yo soy de Connie Méndez, de yo soy la magna presencia, la repetición mental, que no es la atención al yo soy, que realmente somos, ¿no? Entonces cuando me veía ahí hablando en la habitación, no entendía y me preguntaba, hijo, pero ¿qué es lo que estás haciendo? Yo tenía 12, 13 años, pero porque para mí era ya absolutamente imparable, ¿no? Ella me había puesto ya a los 5 años, me ponía a grabarle cintas de cassette de a leerle libros para los círculos espirituales que tenía en casa. Mi madre reunía, una vez lo he comentado, 20, 30 señoras que venían todos los sábados, los domingos, las reunía allí. Y entonces me decía, venga, grábame el Kybalión. Y yo me ponía allí, con 5 o 6 años, que empecé a leer, con la vocecilla, decía, no, parece la voz de Jesús, le decía a las amigas a mi madre, y yo, la voz de Jesús, ¿no? Y yo me lo creía, luego no ves lo que me costó soltar la idealización que me monté con eso, ¿no? Pero bueno, son cosas que te vas creyendo, luego las vas soltando, y entonces yo grababa todo esto y, os decía esto ¿por qué? Porque aprendí a hablar conmigo y a conversar conmigo internamente con cualquier sentimiento que yo notase que venía de una vibración baja. Cualquier sentimiento de miedo, cualquier sentimiento de inseguridad. Era como una alerta que se activaba en mí de inmediatamente párate. Me sentaba en la cama, si estuviera tumbado o si estaba haciendo los deberes, de repente me paraba y decía, a ver, ¿qué es esto? Me estoy comparando con mi amigo de la clase, lo estoy viendo menos que yo. Sentía un gran dolor por sentirme más o por sentirme menos, pero un dolor que se hacía insoportable, entonces no, era inevitable ponerme a mirar eso. Y aquí es donde tú puedes decirle, en este tipo de conversación, que te invito a que practiques, te veo, sé que estás ahí. O sea, identifica claramente, te veo. Otra vez, ese run run de, es que no me entero, no soy tan inteligente como esta otra persona, nunca voy a conseguir manejar esta situación. Observa eso. Por eso te decía Claudia que te iba a contestar. Observa la mente diciendo, ay, no voy a poder, va a ser difícil, porque la situación económica está complicada. ¿Cómo lo voy a conseguir si ya intenté esto? Observa la mente y genera el espacio para ver que tú no eres la mente que está hablando en ti. Tú eres la luz que está siendo consciente de la mente que está hablando en ti. Entonces, dirígete a eso y dile, te estoy viendo. Sé que eres una expresión de una energía aprendida. Entonces tienes que dirigirte a eso, no con violencia, no con rechazo, sino hacerlo de una forma amorosa. 100% de batería. De una forma amorosa quiere decir que cuando tú te diriges a la mente, a eso que estás viendo que está pasando en ti, le vas a decir, te permito estar aquí
para poder entenderte. Pero desde mi ser te envuelvo en luz. O sea, cuando tú le dices a esa voz de tu mente por la cual tú te estabas tomando, porque tú, cuando tú estás ahí, cuando está el pensamiento diciendo, "Ay, no voy a poder, esto es difícil", sale la otra voz, "Ya, pero es que yo no he estudiado esto", y de repente, ¿quién es el que se está dando cuenta de esto que está hablando en mí? Y haces, te colocas atrás, miras y le dices, "Te veo, puedes estar aquí, no te rechazo, no tienes por qué irte, te envuelvo en la luz de la presencia en la que estás apareciendo". Esa oscuridad es como cuando en las películas de esta de Drácula le ponías ahí el crucifijo en la frente al Drácula, ¿no? ¿Os acordáis, no? De Van Helsing, ¿no? Era este que hacía, ¿qué? ¿No? O le sacaba el rastro de los ajos, ¿no? ¿No? O sea, tú notas inmediatamente, cuando te ubicas evidentemente bien como presencia, que hay un cambio de energía, automáticamente. O sea, sorprendentemente, ¿eh? Cuando tú le das el espacio en la conciencia, toda la carga del pensamiento, de la emoción, se aligera y pronto se evapora. No lo reprimiste, lo iluminaste y lo liberaste. Con lo cual, esto es fundamental. Otra cosa que me dicen a veces algunos hermanos es, el problema está fuera, yo no necesito trabajar mi mente. Este autoengaño, ¿qué te hace creer? Que todas nuestras dificultades se deben exclusivamente a circunstancias externas o a no sé qué persona. Por ejemplo, imagínate, tengo un conflicto en el trabajo, me quieren traspasar a otra ciudad, ¿eh? Ya sabes de quién estoy hablando. O ya se acaba el proyecto aquí y me tengo que buscar trabajo en otro sitio. A veces me dirijo a alguno de vosotros porque sé vuestras historias, pero el ejemplo podéis tomarlo y hacerlo personal, ¿vale? Y tengo mucho estrés. Otra vez la maleta, otra vez ahora dónde vamos a ir a vivir, ¿no? Y pienso que la causa es, pues, imagínate, ¿no? La mala actitud de mi jefe, que no genera más negocio, que no abre más opciones para que yo pueda seguir desarrollando mi papel, ¿no? O la sobrecarga de tareas, o en fin, lo que sea, ¿no? O en tu vida diaria de repente algo te irrita y llegas a la siguiente conclusión. Lo que me molesta es esta persona. O este compañero de trabajo que empieza a hacer así en la mesa. Triquetí, 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 ¿eh? O que empieza a silbar y no me deja trabajar, ¿eh? Entonces, si él cambiara, yo voy a estar en paz. ¿Qué pasa aquí? El ego siempre está buscando proyectar la causa de la falta de paz que hay en ti en el mundo. ¿Para qué? Para que jamás mires en el lugar correcto, que es en tu propia mente. Y claro que en la forma pueden haber situaciones que sean difíciles o injustas. Hay un hermano aquí que la empresa todavía no le ha pagado, ¿eh? Y que no tiene ningún sentido, que no le pague lo que le tiene que pagar, ¿eh? Está claro, pero la interpretación y el efecto que eso tiene en mí depende por entero de mis pensamientos. Y si no observo las percepciones, las conclusiones a las que estoy llegando, por eso que estoy viviendo, ¿en qué me voy a convertir? En una víctima del mundo. Y si las observo, recuperaré mi poder para elegir la paz. Mira, hay un ejemplo muy sencillo que pongo siempre. Imagínate que te has sentido despreciado por un amigo que justo el día de tu cumpleaños tú eras el que contabas que te iba a llamar fijo y no te llama. Y tú te sientes como tremendamente triste, ¿no? ¿Eh? Y puedes pasar incluso varios días resentido pensando, hay que ver cómo se ha podido olvidar, que yo me acordé de su cumpleaños, que yo estuve pendiente de él, ¿no? O puedes usar esa situación para mirar tu mente. Así que quizás puedas descubrir la creencia a través de la cual estás mirando tu situación. El filtro. La creencia es un filtro.
fíjate en algo. Tú no estás viendo lo que está pasando. Tú estás viendo lo que tu creencia dice que está pasando. Tu creencia o la conclusión a la que tú llegaste en alguna experiencia temprana te hace ahora buscar qué significa eso que estoy viviendo. Entonces, si por ejemplo descubrieras en este ejemplo que os he puesto la creencia de que no soy importante para los demás o no soy digno de amor, ¿qué pasa? ¿Te das cuenta de que esa creencia es del ego? Y cuando la llevas a la luz y la reconoces como falsa, es decir, que mi valía no depende de que se acuerden de mí, porque yo soy valioso por lo que soy intrínsecamente, automáticamente el resentimiento que sentías hacia tu amigo se cae. Entonces, mirar la mente en este caso es darte cuenta de la interpretación errónea que tú mismo habías proyectado afuera. Bueno, estos son solo algunos ejemplos. Podríamos hablar de la victimización, de la justificación, del sentirte especial, mejor que los demás. Bien, no hace falta que los memoricemos todos, pero sí estar dispuestos a que se nos muestren. Porque cada vez que perdemos la paz, por más leve que sea el desliz, es una oportunidad de oro para mirar adentro. Para mirar adentro y descubrir qué mentira del ego me estoy creyendo todavía. Así que, para terminar, ir con las preguntas que habéis planteado. Sé que hoy me estoy extendiendo largamente, pero es que me parece un tema muy, muy importante. Mirar la mente no significa regodearse en el ego ni analizarlo eternamente. No estamos aquí haciendo una terapia psicológica interminable, ni dándole vueltas al mismo pensamiento una y otra vez, sino que es más bien cómo examinar un nudo para poder desatarlo. ¿Se te ha liado alguna vez el nudo del cable de los cascos de los audífonos del teléfono móvil? Pero bien liado. ¿A qué te ha pasado? ¿A que tienes que entender por dónde tienes que sacar el cable para que se desenrede si no lo enredas más? ¿Verdad que sí? Si no pones tu atención en entender por dónde la liaste, por dónde hiciste el nudo mal, para saber por dónde puedes volver a liberarlo, si no miras, si no identificas con claridad cómo tú te has liado, no te puedes desliar. Y puedes seguir intentando escuchar, ya con los cascos así, ¿no? ¿Alguna vez lo has hecho? Los cascos así que ya te está casi ahogando por no ir a desatar el nudo. Dichoso, ¿no? Entonces, miramos con la intención de liberar, no de recrearnos en la historia. De hecho, cuando tu mirada es verdaderamente amorosa y desapegada, suele bastar con que honestamente veas el engaño una o dos veces para que pierda su poder por completo. No hace falta que repases el drama 500 veces. Por el contrario, si te sorprendes dándole vueltas recurrentes a un mismo tema, seguramente es que has dejado de mirarlo con el espíritu en ti o con la conciencia y lo que has hecho es engancharte de nuevo al ego. Con lo cual, aquí es importante entender cómo miramos desde la conciencia, y aquí me acuerdo de Claudia y de su pregunta, cómo miramos desde el espíritu, desde la conciencia. Bien, vamos a usar una especie de proceso contemplativo. Cuando algo, y esto es muy práctico, si queréis tomar nota, lo mejor luego cuando tengáis el audio de la grabación podéis hacerlo. Voy a tratar de recordar los pasos, ¿vale? Que fundamentalmente, cuando hablamos de la rendición, nos referimos. Primero, detente y respira. Cuando algo te inquiete, cuando algo te afecte de verdad. Ante la primera señal de intranquilidad, no esperes a estar ya totalmente perturbado, ¿vale? Detén la actividad mental frenética, haz una pausa, respira profundamente, un par de veces si hace falta, siente el aire al entrar y al salir, y una vez que estés más calmado, más quieto, por eso es tan importante que sea ante la primera y más leve molestia de intranquilidad, porque si no te va a ser mucho más difícil. Y esto ya envía una señal
de que vas a salir del piloto automático del ego. Segundo, reconoce lo que estás sintiendo y si eres capaz, si puedes, lo que estás pensando para sentirte así. Ponle un nombre si te ayuda. Por ejemplo, estoy sintiendo ansiedad. O hay un pensamiento de juicio hacia mí mismo o hacia tal persona. O, no sé, estoy muy apegado a que ocurra tal cosa o temo que ocurra tal otra. Sé honesto. Y si puede ser lo más específico posible. Esta es la parte de mirar. Estás sosteniendo ese contenido de la mente en la luz de tu atención. Tercero, recuerda tu intención o tu decisión de ver esto junto a la consciencia, junto a la presencia, junto al espíritu en ti. Recuerda que esa es tu decisión. No lo quiero mirar como ego, no lo quiero mirar solo, lo quiero mirar con el ser a mi lado, con Bhagavan a mi lado, con la sabiduría intrínseca profunda que hay en mí, que mira sin juicio, sin miedo, que solo quiere comprender y liberar cualquier ilusión a la que yo le haya otorgado poder o fuerza en mí. ¿Bien? Entonces, cuando aquí estés en esto, es importante que invoques a tu maestro interno. Tu maestro interno es tu ser. Invócalo. Hazte presente en mí, Señor. Hazte presente en mí, Padre. Hazte presente en mí, conciencia suprema. Llámalo como quieras. Es el ser. Es la parte de tu mente que es real. Es la parte de ego que es Satchitananda, que es verdad. Y por ejemplo podrías decirte, Señor, mira esto conmigo. O Bhagavan, mira esto conmigo. Ayúdame a verlo, como tú lo ves. Y estas palabras, hermanos, invitan a una visión radicalmente diferente. O sea, desde las enseñanzas podríamos decir que estás invitando a Brahman, a la luz pura de Dios, a hacerse cargo en lugar de dejar al ego al mando de la situación. Cuarto paso. Observa sin juicio. Ahora simplemente contempla ese pensamiento o esa emoción sin añadirle tu historia personal. Como si observaras una nube pasando por el cielo. No es una cuestión de un miedo cualquiera, es mi miedo, es mi ira. Pero ahí tienes que decirte, no es mío. Es un movimiento llamado miedo, que está presente ahora. Y ese pequeño cambio de percepción, de ver que no es mío, sino que es un movimiento de la mente, que adopta la forma de miedo, la forma de duda. Ese pequeño cambio de percepción quita la identificación. Entonces, desde la perspectiva del testigo, de la presencia en ese momento, es muy importante que notes cómo incluso las sensaciones intensas comienzan a cambiar, comienzan a moverse. Nada es estático en tu mente, todo va a ir y venir constantemente. Quinto, recuerda la verdad que está iluminando esa ilusión. Aquí es muy útil que tengas presente cualquier idea verdadera que contraste amorosamente con el engaño que has detectado. Pero no como un mantra superficial para tapar ese sentimiento, sino como una luz que lo atraviesa. Te pongo un ejemplo. Imagínate que has descubierto un pensamiento de indignación o de indignidad que dice,
fulano de tal me quitó la paz con su comportamiento, ¿no? Mi hermana me ha puesto de los nervios, ¿no? Mi marido me hace sentirme culpable, lo que quieras. La luz de la verdad podría decir, o podría ser aquí, nadie puede quitarme la paz, excepto yo mismo al elegir el juicio. Nadie puede quitarme la paz, excepto yo mismo al elegir el juicio. Y puedes añadir si quieres, mi paz es un regalo interno del ser. Siempre está disponible si la elijo. Si, por ejemplo, lo que emergió en ti fue un miedo, ¿cómo podrías decirte, no? ¿Cómo podría hablar la luz del ser en ti? Y esto te lo tienes que decir para tus adentros con firme convicción, para que funcione. Estoy sostenido por el amor del ser en todo momento. Estoy sostenido por el amor de mi ser en todo momento. Las imágenes de peligro que aparecen son proyecciones, pero mi ser, el ser que yo soy, es invulnerable. Así con todo. Si por ejemplo lo que te ha surgido odio o rabia hacia alguien, ¿no? Pues decir, prefiero la paz del amor que tengo dentro a este fuego que me está quemando. Estoy dispuesta a soltar este resentimiento, ¿no? O este rencor. Elige la idea verdadera que más resuene contigo en ese momento. Encuéntrala, escríbela, úsala. Algo que afirme la realidad del ser, ¿eh? Y que exponga la falsedad del ego. Sexto, y dije que iba a terminar, pero es que no quiero terminar de completaros esto, porque es muy importante. Este satsang es importante que lo guardéis en estos pasos como referencia, ¿verdad? Aunque volveremos sobre ello, pero iremos viendo también cómo va evolucionando vuestra práctica. Sexto, suelta ese pensamiento o esa emoción y entrégalo. Es decir, una vez que lo has observado, que lo has iluminado, ya no necesitas aferrarlo. O sea, en este punto sería muy bueno que hagas una exhalación profunda, visualizando que entregas completamente eso que has reconocido que estabas queriendo sentir para sentirte de esa manera. Me estoy dando cuenta que estaba queriendo sentir desdichada, torpe, no ser capaz o lo que sea. Y entonces siente al exhalar que lo sueltas de corazón, es decir, que reniegas de querer seguir alimentando esa energía para definirte a ti misma. Puedes decirte, por ejemplo, internamente, lo suelto, que se desvanezca en la nada de la que ha provenido. Porque el ego es nada. Entonces, siente que de tu mente se desprende ese peso. Y confía en que el proceso de disolución va a ocurrir de forma natural. No es tu yo quien lo hace. Es la luz misma de la conciencia del ser quien se va a encargar de disolver totalmente esa oscuridad. Y por último te diría, descansa en el ser. Fíjate qué diferencia. Ahora vamos a descansar en lo que somos. ¿No podríamos haberlo hecho al principio? Sí, si yo no me hubiera visto perturbado y hubiera tratado de meter esa sensación de angustia, de ansiedad debajo de la alfombra, creyendo que ya sí entonces se va a diluir porque me empiezo a tratar de aquietar sin aquietarme realmente, sin atenderme en una autoindagación veraz. Porque, a ver, no estamos hablando aquí de que cuando tú puedes atenderte directamente te pongas a hacer nada de esto. Esto es para cuando tú prefieres, y es tu deseo, querer alejarte del amor del ser en tu corazón porque aún valoras al monstruo de la habitación. Porque aún crees que es verdad eso que estás creyendo ver ahí y que tiene el poder de quitarte y de retirarte la paz. Entonces, una vez que has liberado, que has seguido estos pasos, aunque sea parcialmente,
ese entuerto de ego que empiezas a notar que es algo como que se va disolviendo en la lejanía, entonces quédate un momento en quietud. Saborea la paz o el alivio que te llegue. Aunque quizá quede todavía un cierto, ¿no?, vestigio de perturbación, ahora hay más espacio para que puedas sentir la presencia amorosa en ti. Siéntete ese espacio libre, pacífico. Vas a notar un contentamiento, como decía San Francisco de Asís, sin motivo. Una alegría de Dios sin motivo en ti. Y este descanso final es muy importante, porque aquí empezamos a girar la atención plenamente hacia el ser. Ya libres del obstáculo, ¿no?, que nos retenía, sumérgete en ese silencio, siéntete sostenido por él y aquíétate en él. Vamos a probar para terminar esto una contemplación juntos muy breve. Cierra tus ojos. Respira hondo. Permite que alguna situación reciente que te inquietó venga suavemente a tu mente, solo para observarla. Reconoce cómo te hizo sentir o qué pensamiento central había. Quizás creí que me ofendieron, o tuve miedo de perder algo, lo que sea. Reconoce con claridad cuál era ese pensamiento central que se hizo dueño de la escena. Y ahora mismo lleva tus dos manos al centro de tu pecho y con firme determinación invoca a tu ser, esa luz sabia en tu interior. Y empieza a mirar la situación con sus ojos. Observa sin juzgar. Date cuenta de que es solo un acontecimiento pasajero. Unido a un pensamiento pasajero. Y en este instante, recuerda la verdad. Ninguna apariencia del mundo puede afectar ni cambiar lo que yo soy. Ningún evento de este mundo ni de esta mente puede arrebatarme la paz a menos que yo se lo permita. Siente la liberación que trae esta idea. Y con una exhalación profunda, suelta este asunto, entrégaselo a la luz y descansa por unos instantes en la sensación de ser.